Buenas tardes, el día de hoy voy a hablarles acerca de las tolerancias geométricas y ajuste de interferencia. La tolerancia. En el diseño de cualquier pieza o herramienta se debe considerar cierta tolerancia para su fabricación. Entre estas, la tolerancia dimensional y la tolerancia geométrica. En algunos casos, las tolerancias dimensionales pueden no ser suficientes para asegurar un correcto montaje y funcionamiento de los mecanismos. La primera controla las medidas o dimensiones de una pieza, no controla ni la forma ni la posición, ni la orientación que tengan los elementos a los que se aplica la tolerancia. Tolerancias geométricas. La tolerancia geométrica controla la forma, posición u orientación de los elementos a los que se aplican, pero no sus dimensiones. Esta se encuentra dividida en dos tipos. Las tolerancias de forma, que son aquellas que afectan a la forma de superficie o línea, que hace referencia a los elementos simples. Estas pueden ser de rectitud, planicidad, redondez o cilindridad. Y están las tolerancias de posición, que son aquellas que indican la tolerancia permitida en la posición relativa de los elementos de una pieza. Pueden ser de orientación, situación y oscilación. La tolerancia de forma. De rectitud. Una tolerancia de rectitud es la cantidad que se le permite a un elemento lineal de una superficie variar respecto a una línea teórica. La rectitud es una condición donde cada elemento lineal de una figura es teóricamente una línea recta. Aquí, como pueden ver en pantalla, se ve el símbolo de la característica de rectitud. La forma de la zona de la tolerancia de rectitud está entre dos líneas paralelas y su separación es el valor de la tolerancia específica en el cuadro de control. En este caso son 0,05 milímetros. La T es la distancia limitada entre las dos rectas paralelas separadas. La tolerancia de forma de planicidad. Una tolerancia de planicidad es la cantidad que se les permite a los elementos de la superficie variar respecto a un plano teórico. Una zona de tolerancia para planicidad es la distancia entre dos planos. La planicidad, así como las otras tolerancias de forma, se mide respecto a su verdadera y propia contraparte. Primero se establece un plano teórico al tomar en cuenta los tres puntos más altos de la superficie considerada. Se define un segundo plano paralelo al primero, pero con una separación igual al valor de la tolerancia de planicidad, y como último paso, todos los puntos de la superficie considerada deben quedar dentro de esos dos planos. Este es el símbolo de la planicidad. La tolerancia de forma. En redondez. Una tolerancia de circularidad es la cantidad en que puede variar de un círculo los elementos de una superficie circular. La redondez o circularidad es una condición donde la superficie de un cilindro, esfera o cono es un círculo perfecto teórico en cualquier sección radial perpendicular a un eje común. Una zona de tolerancia de circularidad aplicada a la superficie externa consiste en dos círculos concéntricos. Uno circunscribe los puntos más altos y el otro es radialmente más chico, en el mismo valor de la tolerancia de circularidad. La tolerancia de forma, cilindridad. La cilindridad se refiere a una condición de una superficie en donde todos los puntos que definen la superficie se encuentran equidistantes de un eje común. La tolerancia de cilindridad se mide radialmente y especifica la región entre dos cilindros concéntricos de tal forma que todos los puntos se definen. La superficie del objeto se debe ubicar dentro del volumen generado por dichos cilindros. Aquí podemos ver el símbolo que representa esta tolerancia. Ajuste de interferencia. Un ajuste de interferencia es también conocido como un ajuste a presión. Es una unión que se realiza cuando el diámetro del eje es más grande que el diámetro del agujero donde se va a introducir el eje. Se logra mediante la fricción que se produce por el contacto entre las dos piezas para impedir el movimiento de ambas.
Por ello, el montaje deberá realizarse a presión o por temperatura, dando lugar a una presión radial entre las dos piezas. Luego de producirse el encaje, se dice que hay apriete entre ambas. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo. Se desea determinar un ajuste con aprieto, según el sistema ISO, siendo los datos los siguientes: medida nominal 40 milímetros, aprieto máximo 150 micrómetros y aprieto mínimo 40 micrómetros. Calcular los posibles ajustes siguiendo el sistema de eje y de agujero único. Primero se calcula la tolerancia por medio de la resta del apriete máximo menos el apriete mínimo. Esto nos da un resultado de 110 micrómetros. A partir de eso nos vamos entrando a la tabla de calidades o grados, obteniendo que para el agujero tenemos un IT9 de 62 micrómetros y para el eje un IT8 de 39 micrómetros. En el sistema de agujero único, la posición del agujero es la posición H. Es necesario encontrar la posición de la tolerancia del eje. Después de realizar estos cálculos nos dio 111 micrómetros. Podemos darnos cuenta que en esta tabla de calidad o de grados no existe posición que cumpla este requisito, siendo la más próxima la posición Z con 112 micrómetros. Ajuste de transición. Es el ajuste entre partes coincidentes con dimensiones limitadas con indicaciones de que se superpongan parcial o completamente de tal manera que se presente una holgura o interferencia en el momento del ensamble. Ajuste holgado. Un ajuste holgado se da cuando una pieza se va a mover con respecto a la otra de forma totalmente libre. Las piezas con ajuste holgado son piezas móviles que giran libremente y pueden estar o no lubricadas. El juego máximo es la diferencia entre la medida máxima del agujero y la medida mínima del eje, cuando dicha diferencia es positiva. Por otro lado, el juego mínimo es la diferencia entre la medida mínima del agujero y la medida máxima del eje, cuando dicha diferencia es positiva. Se desea determinar un ajuste con juego, según el sistema ISO, siendo los datos los siguientes: medida nominal 90 milímetros, juego máximo 200 micrómetros y juego mínimo 30 micrómetros. Se desea calcular el ajuste siguiendo el sistema de agujero único y de eje único. Primero se procede al cálculo de la tolerancia por medio de la resta del juego máximo y el juego mínimo, esto dando un resultado de 170 micrómetros. Nos dirigimos a la tabla de calidades o grados, obteniendo que para el agujero se tiene un grado 9 con 87 micrómetros y para el eje un grado 8 con 54 micrómetros. En el sistema de agujero único, la posición del agujero es la posición H. Se desea encontrar la posición de la tolerancia del eje. A partir de los cálculos se evidencia que es 59 micrómetros. Entrando a las tablas de calidad o de grados, se obtiene que es la calidad del agujero un grado menor a la del eje, es decir, F. Esta es la bibliografía consultada para realizar la investigación. Muchísimas gracias.